A los 40 años, seguía siendo virgen, y el mundo me señalaba como si fuera un error que debía corregirse, un defecto que me marcaba como diferente, como rota. Mi nombre es Yuridia. Tengo 58 años, y hoy voy a contarles una historia que guardé en el fondo de mi alma durante décadas, una confesión que arde como una herida abierta, pero que también brilla con la luz de la esperanza. Antes de empezar, les pido un pequeño favor. Si esta historia toca sus corazones, dejen un like en este video, comenten desde qué ciudad me están viendo y suscríbanse al canal para no perderse estas historias de superación que necesitan ser contadas. Respiren hondo, porque lo que viene es una mezcla de dolor, lucha y redención. Todo comenzó en 2007, cuando vivía en un pequeño departamento en el corazón de Ciudad de México, atrapada en una vida que parecía un ciclo interminable de soledad y silencio. Era bibliotecaria en una escuela primaria, un trabajo que amaba porque me rodeaba de libros y niños, dos cosas que siempre me dieron paz. Mi departamento, en el tercer piso de un edificio viejo en la colonia Roma, era mi refugio, lleno de plantas que cuidaba como si fueran hijas, estanterías abarrotadas de libros y un silencio que a veces era reconfortante y otras aplastante. Cada mañana me despertaba a las 6, preparaba café en una cafetera que había sido de mi madre, doña Margarita, y escuchaba el bullicio de la ciudad, claxones lejanos, el grito de los vendedores ambulantes, el murmullo de los vecinos que comenzaban su día. Vestía colores discretos, beige, gris, azul oscuro para no llamar la atención, porque siempre había sentido que los ojos del mundo me juzgaban. Mi cabello castaño, siempre recogido en un moño apretado, y mis gafas de armazón grueso eran mi armadura, una forma de esconderme de las miradas que parecían buscar algo que yo no podía dar. En la escuela, los niños me llamaban Señor Yuridia, y su cariño era mi salvación. Ellos no juzgaban mi timidez, mi tendencia a sonrojarme cuando alguien me hablaba directamente, o el hecho de que siempre estaba sola. Durante los recreos, escuchaba a las otras maestras hablar de sus maridos, sus novios, sus citas desastrosas, mientras yo fingía interés, sonriendo y asintiendo sin decir mucho. Yuridia, debería salir más, conocer gente, me decía Laura, la maestra de matemáticas, con una sonrisa que era más curiosidad que bondad. El aroma a café amargo de la sala de maestros llenaba el aire, y yo sostenía mi taza con ambas manos, como si pudiera protegerme de sus preguntas. Soy feliz con mis libros y mis plantas, respondía, con una risa forzada que escondía el nudo en mi pecho. Pero la verdad era que no sabía cómo empezar, cómo abrirme a un mundo que parecía exigir algo que yo no entendía: intimidad, deseo, amor. Mi madre, doña Margarita, había sido una mujer estricta, profundamente religiosa, que nos crió a mí y a mi hermana Cassandra con la idea de que las mujeres decentes se guardaban para el matrimonio. El sexo era un tema prohibido en nuestra casa, algo que solo se mencionaba en susurros, y cuando preguntaba, ella cambiaba de tema o decía: «Eso lo sabrás cuando te cases». Cassandra, 3 años menor, era mi opuesta. Extrovertida, carismática, se casó a los 21 con un hombre bueno, Luis, y tenía 2 hijos que eran mi alegría. Vivían en Querétaro, y nuestras llamadas semanales eran mi refugio, aunque siempre evitaba sus preguntas sobre mi vida amorosa. «Yuridia, ¿cuándo vas a encontrar a alguien?», decía, con un tono que mezclaba cariño y preocupación. «No todos estamos hechos para eso», respondía, desviando la conversación hacia sus hijos o el clima, pero en el fondo sabía que ella sospechaba algo, aunque nunca lo decía. Los fines de semana eran mi cruz.
El silencio de mi departamento se volvía ensordecedor, un eco de mi soledad que resonaba en cada rincón. Limpiaba hasta el último rincón, regaba mis plantas con un cuidado obsesivo, leía hasta que los ojos me ardían. A veces caminaba por el Parque México, observando a las parejas que paseaban de la mano, a las familias con niños corriendo, y sentía una punzada en el pecho, una mezcla de anhelo y resignación. Había intentado abrirme al amor, o al menos a la idea de él. Unos años antes, Laura me había presentado a un primo suyo, un contador divorciado que parecía amable. Nos encontramos en una cafetería en el centro, un lugar ruidoso que olía a café quemado y pan dulce. Él hablaba de su trabajo, de su hija, pero cuando intentó tomar mi mano, sentí un pánico que me congeló. «Perdón, tengo que irme», murmuré, inventando una excusa sobre una planta enferma, y salí corriendo. Después de eso, Laura no volvió a insistir, y yo me convencí de que tal vez no estaba hecha para el amor. Leí en algunos libros sobre la asexualidad, sobre personas que no sienten atracción física, y por un tiempo pensé que tal vez era eso. Quizás podía aceptar una vida sola, rodeada de libros, plantas y el cariño de los niños de la escuela, pero en el fondo, una voz pequeña y persistente me susurraba: ¿y si hay más? ¿Y si hay alguien que pueda hacerte sentir viva? Esa voz se volvió más fuerte una noche de abril, mientras leía un libro que había tomado de la biblioteca de la escuela, una novela romántica que normalmente evitaba porque me hacía sentir vacía. La protagonista, una mujer de 40 años, encontraba el amor después de una vida de soledad, y mientras leía, las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. No era tristeza por la historia, sino por mí misma, por la vida que no había vivido, por el amor que nunca había sentido. El aroma a té de manzanilla que había preparado se enfriaba en la mesa, y afuera la lluvia golpeaba las ventanas, un ritmo que parecía acompasar el latido de mi corazón roto. Esa noche, algo dentro de mí cambió. Me levanté de mi sillón, tomé una hoja en blanco y escribí una carta, no para alguien en particular, sino para mí misma, para el universo, para quien quisiera escuchar. Escribí sobre mi soledad, sobre el miedo que me había paralizado durante años, sobre mi deseo de sentir, de amar, de ser vista como más que la bibliotecaria tímida que todos conocían. «Quiero vivir», escribí, con la mano temblando. «Quiero saber qué es el amor, aunque sea tarde». Cuando terminé, doblé la carta y la guardé en un cajón, sintiendo un alivio que no podía explicar. Era como si, al escribir esas palabras, hubiera roto una cadena invisible que me ataba al miedo. No sabía que esa carta sería el primer paso hacia una transformación que cambiaría mi vida. 3 semanas después, un lunes lluvioso, mientras organizaba los libros de la biblioteca, la directora, doña Carmen, entró con una propuesta que me dejó sin aliento. «Yuridia, la Secretaría de Educación está lanzando un programa de promoción de la lectura», dijo, con su voz firme pero amable. «Necesitan bibliotecarios para dar talleres en otras escuelas, formar a maestros, coordinar actividades. Creo que eres perfecta para esto». El olor a papel viejo y tinta llenaba la biblioteca, y mis manos temblaron al dejar un libro en la mesa. Era una oportunidad para salir de mi zona de confort, para conocer gente nueva, pero también me aterraba. «Piénsalo», dijo doña Carmen con una sonrisa. «Es una chance para crecer». Esa noche llamé a Cassandra. Su voz, siempre cálida, me dio el valor que necesitaba. «Yuridia, esto es para ti», dijo, con entusiasmo. «Siempre has estado encerrada en tu mundo. Es hora de salir, de arriesgarte». Sus palabras resonaron con la carta que había escrito, y al día siguiente acepté la propuesta.
No sabía que ese paso me llevaría a un encuentro que cambiaría todo, que me enseñaría que el amor no tiene edad, que nunca es tarde para encontrar a alguien que vea tu alma y no tus miedos, pero también sabía que el camino no sería fácil, que mis inseguridades, mi inexperiencia, serían un obstáculo. Sin embargo, por primera vez, estaba lista para enfrentarlos, porque, aunque el mundo me viera como diferente, mi alma seguía siendo mía y estaba lista para abrirse al amor. La carta que escribí aquella noche de abril fue como un grito silencioso, un eco de mi alma que se negaba a rendirse a la soledad. A mis 40 años, cargaba el peso de ser diferente, de ser la mujer que nunca había conocido el amor, que nunca había sentido el roce de una mano con deseo o la calidez de un beso que no fuera en la mejilla. Pero algo en mí se había roto y, al mismo tiempo, había comenzado a sanar. Guardé la carta en el cajón de mi escritorio, junto a los recuerdos de mi madre, y me prometí que no dejaría que el miedo me definiera. No sabía que esa decisión, ese pequeño acto de valentía, sería el primer paso hacia un encuentro que transformaría mi vida. La vida en Ciudad de México seguía su curso, los días en la escuela rodeada de niños y libros, las noches en mi departamento, con el aroma a café y el silencio que a veces era un consuelo y otras un castigo, pero algo había cambiado dentro de mí, una chispa de esperanza que no podía apagar. Una mañana, mientras organizaba los libros en la biblioteca de la escuela, doña Carmen, la directora, volvió a acercarse con una sonrisa que no podía descifrar. Yuridia, he estado pensando en ti, dijo, mientras el olor a papel viejo llenaba el aire. El programa de promoción de la lectura está creciendo y necesitamos a alguien como tú para liderar talleres en otras escuelas. ¿Qué dices? ¿Te animas? Mi corazón dio un vuelco. La idea de salir de mi rutina, de conocer nuevos lugares y personas, era a la vez emocionante y aterradora. No estoy segura, doña Carmen, respondí ajustándome las gafas, un gesto nervioso que siempre me delataba. No soy buena hablando en público. Ella rió suavemente, con una calidez que me recordaba a mi madre. Yuridia, tú hablas con los niños todos los días. Tienes un don para conectar con la gente. Solo necesitas confiar en ti misma. Sus palabras resonaron con la carta que había escrito y supe que no podía decir que no. Esa noche llamé a Cassandra para contarle la propuesta. Su voz, siempre llena de entusiasmo, estalló al otro lado del teléfono. «Yuridia, esto es para ti», exclamó. «Siempre te has escondido en tus libros, en tu departamento. Es hora de que salgas al mundo, de que te arriesgues. Mamá estaría tan orgullosa». Sus palabras me golpearon, porque sabía que tenía razón. Mi madre, doña Margarita, siempre había querido que fuera valiente, que no me conformara con una vida pequeña. «¿Y si fallo?», pregunté, con la voz temblorosa. «No vas a fallar», respondió Cassandra, con una firmeza que me dio fuerza. «Eres más fuerte de lo que crees. Solo necesitas dar el primer paso». Colgué el teléfono con el corazón latiendo rápido, sintiendo que el universo me estaba empujando hacia algo nuevo, algo que no podía ignorar. Acepté la propuesta al día siguiente, y las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Viajé a escuelas en barrios que nunca había visitado, como Iztapalapa y Coyoacán, hablando con maestros y niños sobre el poder de los libros. Al principio, mi voz temblaba y mis manos sudaban cada vez que me paraba frente a un grupo, pero con cada taller sentía que crecía, que la Yuridia tímida y temerosa comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una mujer que, aunque insegura, estaba dispuesta a intentarlo. Los niños me miraban con ojos brillantes.
Los maestros me agradecían con sonrisas sinceras, y por primera vez sentí que mi voz importaba, que podía dejar una marca en el mundo. Fue en una de esas escuelas, en la colonia Condesa, donde todo cambió. Había terminado un taller sobre literatura infantil, y los maestros aplaudían mientras yo recogía mis notas. Con el rostro ardiendo por la mezcla de orgullo y nervios, un hombre se acercó a la puerta, alto, con el cabello canoso peinado hacia un lado y unos ojos castaños que parecían ver más allá de mi armadura de gafas y moño apretado. «Disculpe, soy Misraim, coordinador pedagógico de la escuela», dijo, con una voz suave, pero segura. Escuché su taller desde el pasillo, y debo decir que fue inspirador. ¿Podría hablar con usted un momento? Mi corazón dio un salto, no de miedo, sino de algo que no podía nombrar. Claro, respondí, intentando sonar profesional, aunque mi voz salió más aguda de lo normal. Miss Raim me invitó a un café, en una pequeña cafetería cerca de la escuela, un lugar acogedor que olía a pan recién horneado y café recién colado. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, donde el sol de la tarde entraba en rayos dorados. Él pidió un café americano, yo un té de manzanilla, porque el café me ponía aún más nerviosa. Hablamos de libros, de la importancia de la lectura en los niños, de nuestras experiencias en la escuela. Descubrí que era viudo, que había perdido a su esposa 3 años antes por una enfermedad y que había dedicado su vida a la educación porque creía en el poder de las historias. «¿Y tú, Yuridia?», preguntó, mientras removía su café con una cucharita. «¿Qué te trajo a este mundo de libros?». La pregunta era sencilla, pero me hizo sentir expuesta. «Siempre he amado los libros», respondí, mirando mi taza. «Son mi refugio, mi forma de entender el mundo». La conversación fluyó con una facilidad que me sorprendió. Misraim escuchaba con atención, haciendo preguntas que me hacían sentir vista, no como la bibliotecaria tímida, sino como una mujer con ideas, con pasiones. Cuando mencionó que también le gustaba leer novelas románticas, sentí un nudo en el estómago. «No suelo leerlas», admití, sonrojándome. «Me hacen sentir, no sé, vulnerable». Él sonrió, con una calidez que me desarmó. «Eso es lo bonito del amor, ¿no? Nos hace vulnerables, pero también nos hace sentir vivos». Sus palabras fueron como un puñetazo suave, un recordatorio de lo que siempre había temido y deseado a la vez. Cuando nos despedimos, me invitó a seguir colaborando en proyectos de la escuela y tal vez otro café, si no es mucha molestia, añadió, con una sonrisa que hizo que mi corazón latiera más rápido. En el camión de regreso a casa, apoyé la cabeza contra la ventana, mirando las luces de la ciudad mientras mi mente daba vueltas. Había algo en Misraim, en su forma de hablar, de escuchar, que me hacía sentir diferente. No era solo atracción, era algo más profundo, una conexión que no podía explicar. Pero también estaba el miedo, ese viejo compañero que me susurraba que no estaba lista, que mi inexperiencia me haría fracasar, que alguien como él nunca podría interesarse en una mujer como yo. Esa noche, en mi departamento, saqué la carta que había escrito y la releí. Quiero vivir, quiero amar. Las palabras parecían más reales ahora, como si el universo estuviera respondiendo a mi súplica. Los días siguientes fueron una danza de emociones. Misraim me llamó para invitarme a otro taller y luego a otro café. Cada encuentro era una mezcla de nervios y alegría, como si estuviera aprendiendo a caminar por un camino nuevo y desconocido. Hablábamos de todo: libros, infancia, sueños. Él me contó sobre su esposa, sobre cómo su pérdida lo había cambiado
pero también lo había hecho valorar más la vida. Yo hablaba de mi trabajo, de mis plantas, pero evitaba mencionar mi soledad, mi inexperiencia. No sabía cómo contarle, cómo explicarle que a los 40 años nunca había sentido el amor, nunca había besado a nadie, nunca había dejado que alguien se acercara tanto, pero con cada conversación sentía que él veía más allá de mi armadura, que encontraba a la Yuridia que había escondido durante tanto tiempo. Una tarde, mientras caminábamos por el Parque México después de un taller, Mizraim se detuvo frente a un puesto de flores. «Espera un momento», dijo, y compró un pequeño ramo de margaritas. «Para ti», dijo, entregándomelo con una sonrisa tímida. El aroma fresco de las flores llenó el aire, y por un momento no supe qué decir. «Gracias», murmuré, sintiendo que mi rostro ardía. Él rió suavemente, y luego, sin previo aviso, tomó mi mano. Mi cuerpo se tensó, como siempre lo hacía ante el contacto físico, pero esta vez no corrí, no podía. Había algo en su toque, en la calidez de su mano, que me hacía querer quedarme, pero también sabía que, si esto seguía adelante, tendría que enfrentarme a mi verdad, y el miedo a ser rechazada, a ser vista como una rareza, seguía siendo una sombra que no podía ignorar, porque, aunque mi alma anhelaba el amor, mi cuerpo seguía atrapado en el miedo y estaba a punto de descubrir si tenía la valentía para dejarlo ir. El encuentro con Mizraim en el Parque México había dejado una huella en mí, una chispa que no podía ignorar, pero también un torbellino de miedo que amenazaba con apagarla. A mis 40 años, la idea de abrirme al amor era como caminar por un precipicio, emocionante, pero aterrador. Cada vez que pensaba en su sonrisa, en la calidez de su mano sosteniendo la mía, sentía un calor en el pecho que no conocía, pero también un pánico que me paralizaba. ¿Cómo podía alguien como él, un hombre viudo, experimentado, con una vida llena de historias, interesarse en una mujer como yo, que nunca había besado a nadie, que nunca había sentido el deseo que parecía tan natural para los demás? La carta que había escrito al universo seguía en mi escritorio, un recordatorio de mi deseo de vivir, pero también de mi miedo a no estar a la altura. Los días siguientes fueron una danza entre la esperanza y la duda, mientras intentaba entender qué significaba esta nueva conexión. Mizraim siguió llamándome, invitándome a talleres y a cafés, que se volvieron pequeños rituales. Cada encuentro era una mezcla de alegría y nervios, como si estuviera aprendiendo a ser una versión de mí misma que no conocía. Hablábamos de libros, de los niños en la escuela, de los sueños que teníamos de jóvenes. Él me contaba sobre su esposa, sobre cómo su amor había sido profundo, pero también lleno de retos, y yo compartía pedazos de mi vida, aunque siempre evitando el tema de mi inexperiencia. «Eres diferente, Yuridia», me dijo una tarde, mientras tomábamos café en una cafetería que olía a vainilla y canela. «Tienes una forma de ver el mundo que es pura, como si los libros te hubieran protegido de lo peor de la vida». Sus palabras me hicieron sonrojar, pero también me llenaron de miedo. ¿Qué diría si supiera que mi pureza no era solo una cuestión de perspectiva, sino una verdad que me hacía sentir como una extraña? Una noche, después de un taller en una escuela en Coyoacán, Mizraim me invitó a cenar en un restaurante pequeño, un lugar íntimo, con mesas iluminadas por velas y un aroma a hierbas frescas que flotaba en el aire. Me puse un vestido azul oscuro que había comprado años atrás, pero nunca había usado, y por primera vez solté mi cabello, dejando que cayera sobre mis hombros. Cuando me vi en el espejo, no reconocí del todo a la mujer que me miraba. Parecía más viva, más valiente,
pero también más vulnerable. Misraim me esperaba en la entrada del restaurante, con una camisa blanca que resaltaba sus ojos castaños. «Estás hermosa, Yuridia», dijo, con una sonrisa que me hizo sentir como si el mundo entero se detuviera. Pero mientras nos sentábamos, el miedo volvió, una voz que susurraba que no pertenecía a este lugar, que no sabía cómo jugar este juego del amor. La cena fue una mezcla de risas y nervios. Misraim hablaba con entusiasmo sobre un proyecto de lectura al aire libre que quería desarrollar, y yo intentaba seguirle el paso, aunque mi mente estaba dividida. Cada vez que su mano rozaba la mía, sentía un escalofrío, no de deseo, sino de pánico. ¿Qué pasaría si intentaba acercarse más? ¿Cómo le explicaría que no sabía cómo responder, que mi cuerpo no entendía lo que mi corazón comenzaba a anhelar? Cuando pidió el postre, un flan que compartimos, se inclinó hacia mí y dijo: «Yuridia, me gusta pasar tiempo contigo. Eres especial, y no lo digo a la ligera». Mi corazón dio un vuelco, pero mi garganta se cerró. «Gracias, Misraim», murmuré, mirando mi plato, incapaz de sostener su mirada. Él notó mi incomodidad y cambió de tema, pero el aire entre nosotros se volvió más pesado, como si ambos supiéramos que algo importante se acercaba. Cuando salimos del restaurante, la noche estaba fresca y las luces de la ciudad brillaban como un reflejo de mis emociones encontradas. Misraim me acompañó al paradero del autobús y mientras esperábamos, tomó mi mano con suavidad. Esta vez no me aparté, pero mi cuerpo se tensó y él lo notó. «Yuridia, ¿estás bien?», preguntó, con una preocupación genuina en su voz. «A veces siento que te pongo nerviosa y no quiero hacerte sentir incómoda». Sus palabras eran amables, pero me golpearon como un martillo. No podía seguir escondiéndome. Si quería que esto fuera real, tenía que ser honesta, aunque la idea me aterrara. «No es tu culpa, Misraim», dije con la voz temblando. «Es solo que no estoy acostumbrada a esto, a estar cerca de alguien. No sé cómo hacerlo». Él frunció el ceño, confundido, pero no soltó mi mano. «¿Qué quieres decir? Puedes contarme, Yuridia. No te juzgaré». Respiré hondo, sintiendo que el mundo se detenía. «Tengo 40 años, Misraim, y nunca he estado con nadie. Nunca he tenido un novio. Nunca he besado a alguien. Soy virgen». Las palabras salieron como un torrente, cada una más pesada que la anterior, y cuando terminé, sentí que había desnudado mi alma. Esperaba ver sorpresa, lástima, tal vez rechazo en sus ojos, pero Misraim solo me miró con una suavidad que me desarmó. «Gracias por contármelo», dijo, apretando mi mano. «Eso debe haber sido muy difícil de compartir. Pero, Yuridia, eso no cambia quién eres. Eres la misma mujer increíble que conocí». Sus palabras eran un bálsamo, pero también un desafío, porque, aunque no me juzgaba, sabía que mi confesión era una barrera, una verdad que podía alejarlo. El silencio entre nosotros duró una eternidad. Finalmente, él habló, con una voz calma pero firme. «Yuridia, no voy a mentir. Esto es nuevo para mí. Nunca he conocido a alguien como tú, y no quiero apresurarte ni hacerte sentir que debes ser algo que no eres. Pero me gustas mucho, y si quieres, podemos ir a tu ritmo, juntos». Sus palabras eran todo lo que había soñado escuchar, pero también me llenaron de un nuevo miedo. ¿Y si no estaba lista? ¿Y si mi inexperiencia era demasiado para él? «Necesito tiempo», murmuré, mirando al suelo. «No para decidir si me gustas, porque sí me gustas, pero para entender cómo hacer esto». Él sonrió, con una ternura que me hizo querer llorar. «Tenemos todo el tiempo del mundo, Yuridia. No voy a ir a ninguna parte». En el autobús de regreso a casa, con el ramo de margaritas que Misraim me había dado aún en mis manos,
Sentí que algo dentro de mí cambiaba. Por primera vez, no me sentía rota por ser diferente. Misraim no había huido, no me había juzgado, no me había visto como una rareza, pero también sabía que esto era solo el comienzo. Abrirme al amor significaba enfrentar mis miedos más profundos, los que me habían mantenido encerrada en mí misma durante 40 años. Esa noche, en mi departamento, saqué la carta que había escrito y añadí una línea. No dejaré que el miedo me detenga. Merezco amar y merezco ser amada. Era una promesa, no solo al universo, sino a mí misma. Los días siguientes fueron una mezcla de emoción y ansiedad. Misraim siguió siendo constante, invitándome a cafés, a paseos, a talleres, pero siempre respetando mi espacio, mi ritmo. Cada encuentro era una lección en valentía, un paso hacia una versión de mí misma que no conocía. Pero también había momentos de duda, cuando el miedo volvía, susurrándome que no estaba lista, que nunca lo estaría. Una tarde, mientras hablaba con Cassandra por teléfono, le conté sobre Misraim, sobre mi confesión, sobre su respuesta. Yuridia, ese hombre es un regalo, dijo con lágrimas en la voz. No lo dejes ir por miedo. Mereces esto. Sus palabras me dieron fuerza, pero también sabía que el próximo paso dependía de mí, porque, aunque mi alma anhelaba el amor, mi cuerpo seguía atrapado en el miedo y estaba a punto de descubrir si tenía el coraje para dejarlo ir y abrazar lo que venía. La confesión a Misraim en el paradero del autobús había sido como abrir una puerta que llevaba cerrada toda mi vida, pero el miedo a lo que había al otro lado seguía apretándome el pecho. A mis 40 años me sentía como una niña aprendiendo a caminar, tambaleándome entre la esperanza de un amor que nunca había conocido y el terror de no estar a la altura. Las palabras de Misraim, podemos ir a tu ritmo juntos, resonaban en mi cabeza, pero también me llenaban de dudas. ¿Y si mi inexperiencia era una carga demasiado pesada? ¿Y si, a pesar de su amabilidad, terminaba alejándolo? Cada noche, al volver a mi departamento, miraba la carta que había escrito al universo, ahora con una nueva línea. Merezco amar y merezco ser amada. Pero esas palabras, aunque poderosas, no podían borrar el pánico que me invadía cada vez que pensaba en dar el siguiente paso. Misraim seguía siendo constante, como un faro en la tormenta. Me invitaba a cafés, a paseos por el Parque México, a talleres donde compartíamos ideas sobre cómo fomentar la lectura en los niños. Cada encuentro era una mezcla de alegría y nervios, como si estuviera aprendiendo a ser una versión de mí misma que apenas comenzaba a descubrir. Él nunca me presionaba, nunca hacía un gesto que me incomodara, pero sus miradas, su sonrisa, la forma en que sus dedos rozaban los míos al pasarme una taza de café, me hacían sentir un calor que no podía ignorar. Una tarde, mientras caminábamos por las calles empedradas de Coyoacán, con el aroma a elotes asados y flores frescas llenando el aire, me preguntó: Yuridia, ¿qué te hace feliz? Más allá de los libros, más allá de la escuela, ¿qué te hace sentir viva? La pregunta me tomó por sorpresa, y por un momento no supe qué responder. No lo sé, admití, mirando al suelo, con el rostro ardiendo. Siempre he estado tan ocupada escondiéndome en mis libros, en mi rutina, que no sé si alguna vez me he permitido sentir viva. Misraim se detuvo, y cuando alcé la vista, sus ojos castaños estaban fijos en mí, llenos de una ternura que me hizo querer correr y quedarme al mismo tiempo. Entonces dejemos que lo descubras, dijo, con una sonrisa suave. No hay prisa, Yuridia, pero me encantaría estar ahí cuando lo hagas. Sus palabras eran un regalo, pero también un desafío, porque, aunque mi corazón anhelaba abrirse, mi cuerpo seguía atrapado en el miedo, en la inseguridad
de no saber cómo ser la mujer que él veía en mí. Esa noche, en mi departamento, mientras el aroma a manzanilla de mi té llenaba la habitación, llamé a Cassandra. Necesitaba contarle todo: la confesión, la respuesta de Mizraim, el torbellino de emociones que no podía controlar. Yuridia, ese hombre es un tesoro, dijo, con su voz cálida y firme. No todos tienen la paciencia, la bondad que él te está mostrando, pero tienes que dejar de sabotearte. No eres menos por no haber vivido lo que otras han vivido. Eres suficiente tal como eres. Sus palabras me golpearon, porque sabía que tenía razón, pero también sabía que el miedo seguía siendo una sombra que no podía sacudirme. ¿Y si lo arruino?, pregunté, con la voz temblorosa. No lo arruinarás, respondió. Solo sé tú misma. Él ya está viendo quién eres, y le gusta. Déjate querer, Yuridia. Los días siguientes fueron una prueba de valentía. Mizraim me invitó a un nuevo taller en una escuela en la colonia Roma y después a un café en un lugar pequeño que olía a pan recién horneado y chocolate. Hablamos de todo, de los niños, de los libros que nos habían marcado, de los sueños que aún guardábamos. Pero esta vez, cuando tomó mi mano, no me aparté. Sentí el calor de su piel contra la mía, y aunque mi corazón latía con fuerza, no era solo miedo. Había algo más, algo que se parecía a la emoción, al deseo de estar cerca de él. Yuridia, no quiero apresurarte, dijo mirándome a los ojos, pero quiero que sepas que me importas mucho. Mi garganta se cerró, y por un momento temí que las lágrimas me traicionaran. Tú también me importas, Mizraim, logré decir, con la voz apenas audible. Era la primera vez que admitía, no solo a él, sino a mí misma, que lo que sentía era real, pero la realidad de mi inexperiencia seguía siendo una barrera. Una noche, mientras cenábamos en un restaurante italiano, con mesas iluminadas por velas y un aroma a albahaca que llenaba el aire, Mizraim se acercó más de lo habitual. Cuando me ofreció un bocado de su pasta, su mano rozó mi mejilla y el contacto me hizo estremecer. No era solo nervios, era un deseo que no entendía, una mezcla de anhelo y pánico que me dejó sin aliento. ¿Estás bien?, preguntó, con esa preocupación que ya conocía tan bien. Sí, solo. No estoy acostumbrada a esto, respondí, mirando mi plato, con el rostro ardiendo. Él sonrió, pero esta vez había algo diferente en su mirada, una mezcla de ternura y curiosidad. Yuridia, no tenemos que hacer nada que no quieras, pero si alguna vez quieres dar un paso más, estaré aquí contigo. Sus palabras eran una promesa, pero también un recordatorio de que el siguiente paso dependía de mí. Esa noche, en el camino de regreso a casa, no podía dejar de pensar en él. En el autobús, con las luces de la ciudad pasando por la ventana, sentí que estaba en un cruce de caminos. Podía seguir escondiéndome, dejando que el miedo me mantuviera encerrada en mi soledad, o podía arriesgarme, dejar que Mizraim me mostrara lo que era el amor. Cuando llegué a mi departamento, saqué mi cuaderno y escribí: no quiero tener miedo, quiero sentir, quiero vivir, quiero amar. Era una declaración, una promesa a mí misma de que no dejaría que mi inexperiencia me definiera, pero también sabía que el amor venía con vulnerabilidad, y eso era algo que aún me costaba aceptar. Una tarde, mientras ayudaba a Laura a organizar un evento en la escuela, ella notó mi distracción. Yuridia, ¿qué te pasa? Estás como en las nubes, dijo, con una sonrisa pícara. Es por ese coordinador, ¿verdad? El de los talleres. Me sonrojé, incapaz de negarlo. Es complicado, Laura, respondí mirando al suelo. No sé cómo hacer esto, lo del amor, lo de estar con alguien. Ella rió, pero no era una risa burlona, sino cálida.
Nadie sabe, Yuridia. Todos tropezamos, todos tenemos miedo, pero ese hombre te mira como si fueras un tesoro. No dejes que el miedo te lo quite. Sus palabras eran un eco de las de Casandra, y por primera vez comencé a creer que tal vez, solo tal vez, no estaba tan rota como pensaba. Mizraim me invitó a un nuevo encuentro, esta vez un paseo al Jardín Botánico de Chapultepec. Mientras caminábamos entre las flores, con el aroma a tierra húmeda y jazmín llenando el aire, sentí que algo dentro de mí se ablandaba. Cuando él tomó mi mano, no me tensé. Cuando me miró, no aparté la vista. Y cuando, al final del paseo, se inclinó y rozó mis labios con un beso suave, no corrí. Mi corazón latía con fuerza, pero no era solo miedo, era vida, era deseo, era el comienzo de algo que nunca había sentido. Yuridia, no tenemos que apresurarnos, susurró, con su rostro cerca del mío. Pero quiero que sepas que estoy aquí para lo que venga. Asentí, con lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de una alegría que no sabía que podía sentir, porque, aunque mi cuerpo aún temblaba ante lo desconocido, mi alma estaba lista para abrazar el amor y estaba a punto de descubrir que nunca era tarde para vivirlo. El beso de Mizraim en el Jardín Botánico de Chapultepec fue como un relámpago que iluminó mi mundo, pero también un trueno que despertó todos mis miedos. A mis 40 años, ese roce suave de sus labios contra los míos era la primera vez que sentía algo tan íntimo, tan real, y aunque mi corazón latía con una mezcla de alegría y deseo, mi cuerpo seguía atrapado en el pánico de lo desconocido. Las palabras de Mizraim, no tenemos que apresurarnos, resonaban en mi cabeza como una promesa, pero también como un desafío, porque, aunque quería dejarme llevar, mi inexperiencia era una sombra que me seguía, susurrándome que no estaba lista, que no sabía cómo ser la mujer que él merecía. Cada noche, al volver a mi departamento, con el aroma a café llenando el aire y el silencio de mi soledad como un viejo amigo, abría mi cuaderno y escribía: merezco amar, merezco ser amada. Pero esas palabras, aunque me daban fuerza, no podían borrar el nudo en mi pecho. Mizraim seguía siendo un faro de calma en mi tormenta. Sus invitaciones a cafés, paseos y talleres se volvieron una constante en mi vida, y cada encuentro era una lección en valentía. Nunca me presionaba, nunca cruzaba la línea que yo, sin saberlo, había trazado, pero sus gestos, una mano en mi hombro, una sonrisa que parecía ver más allá de mis gafas, y mi moño, hacían que mi corazón latiera más rápido, que mi cuerpo anhelara algo que mi mente aún no entendía. Una tarde, mientras tomábamos un chocolate caliente en una cafetería en la colonia Roma, con el aroma a cacao y canela envolviéndonos, me preguntó: Yuridia, ¿alguna vez has sentido que la vida te está dando una segunda oportunidad? La pregunta me dejó sin aliento, porque era exactamente lo que sentía, pero también lo que me aterraba. No sé si estoy lista para tomarla, admití, mirando mi taza, con el rostro ardiendo. Él sonrió, con esa ternura que me desarmaba. No tienes que estarlo ahora, pero estoy aquí, y quiero caminar contigo mientras lo descubres. Esa noche, en mi departamento, llamé a Casandra. Necesitaba su voz, su consejo, su fuerza. Le conté sobre el beso, sobre la mezcla de emociones que me consumía. Yuridia, estás viva, dijo, con una risa que era puro cariño. Eso que sientes, ese miedo, esa alegría, es lo que significa estar viva. No dejes que el miedo te robe esto. Mizraim no es como los demás. Te ve, realmente te ve. Sus palabras eran un bálsamo, pero también un recordatorio de que el siguiente paso dependía de mí. ¿Y si no sé cómo hacerlo?, pregunté, con la voz temblorosa.
Nadie sabe, hermana, respondió. El amor no viene con un manual. Solo déjate llevar, un paso a la vez. Colgué el teléfono con el corazón más ligero, pero también con una certeza. No podía seguir escondiéndome. Los días siguientes fueron una danza de emociones. Misraim me invitó a un evento en la escuela, una lectura al aire libre para los niños, y mientras lo veía hablar con ellos, con esa paciencia y calidez que tanto admiraba, sentí algo nuevo, un deseo que no era solo emocional, sino físico. Quería estar cerca de él, tocar su mano, sentir su calor, pero ese deseo venía acompañado de un pánico que me hacía retroceder. Una noche, después del evento, me invitó a su casa para tomar un café y discutir más ideas para el proyecto. Solo café, Yuridia, dijo, con una sonrisa que me tranquilizó, sin presiones. Acepté, aunque mi estómago estaba lleno de mariposas que no sabía cómo controlar. Su departamento era pequeño, acogedor, con estanterías llenas de libros y fotos de sus hijos, ya adultos, en las paredes. El aroma a café recién hecho llenaba el aire, y mientras nos sentábamos en su sala, con una música suave de fondo, sentí que estaba en un lugar seguro, pero también en un territorio desconocido. Hablamos de libros, de los niños, de la vida, pero la conversación se volvió más personal. Yuridia, quiero ser honesto, dijo, mirándome a los ojos. Me gustas mucho, más de lo que esperaba, pero no quiero hacer nada que te haga sentir incómoda. Tú decides el ritmo. Siempre mi corazón latía tan fuerte que temía que lo escuchara. Yo también siento algo por ti, Misraim, admití, con la voz temblando, pero tengo miedo. No sé cómo hacer esto, no sé si puedo. Él tomó mi mano, con una suavidad que me hizo querer llorar. No tienes que saber, Yuridia. Podemos aprender juntos. Ese momento fue un punto de inflexión. Por primera vez, no me aparté de su toque. Dejé que su mano se quedara en la mía, que el calor de su piel me recordara que estaba viva. Pero también sabía que, si quería seguir adelante, tenía que enfrentar mi verdad. Misraim, hay algo que necesitas saber, dije, respirando hondo. Ya te conté que nunca he estado con nadie, pero no es solo eso. Tengo miedo de no ser suficiente, de no saber cómo ser íntima. Las palabras eran un cuchillo, pero también una liberación. Él no se apartó, no cambió su expresión. Yuridia, no quiero que seas nada más que tú misma, dijo. No busco a alguien perfecto, te busco a ti, con todo lo que eres. Sus palabras eran un regalo, pero también un desafío, porque, aunque mi corazón quería creerle, mi cuerpo seguía atrapado en el miedo. Esa noche, cuando regresé a mi departamento, escribí en mi cuaderno: no dejaré que el miedo me detenga. Quiero sentir, quiero vivir. Era una promesa, pero también una lucha, porque cada paso hacia Misraim era un paso hacia lo desconocido, hacia un amor que anhelaba, pero que no sabía cómo abrazar. Los días siguientes fueron una prueba de valentía. Misraim seguía siendo constante, invitándome a paseos, a cafés, siempre respetando mi espacio, pero también notaba que él quería más, no por presión, sino porque lo que sentíamos crecía, y yo también lo quería, aunque no supiera cómo expresarlo. Una tarde, mientras ayudaba a Laura con un evento en la escuela, ella notó mi distracción. Yuridia, estás enamorada, ¿verdad?, dijo, con una sonrisa pícara. Se te nota en los ojos. Me sonrojé, incapaz de negarlo. No sé si es amor, Laura, respondí, pero siento algo que nunca he sentido antes, y me asusta. Ella rió, con una calidez que me reconfortó. El amor siempre asusta, Yuridia, pero es lo más bonito que hay. No lo dejes ir. Sus palabras eran un eco de las de Cassandra.
y por primera vez comencé a creer que tal vez podía hacerlo, que tal vez podía ser suficiente. Una noche, Misraim me invitó a un concierto en el Zócalo, un evento al aire libre con música que llenaba la plaza de vida. Mientras escuchábamos las canciones, con el aroma a comida callejera y el bullicio de la ciudad a nuestro alrededor, él me tomó de la mano. Esta vez no me tensé, dejé que su calor me envolviera, que su presencia me recordara que estaba viva. Cuando una canción lenta comenzó, él se acercó y me abrazó, con suavidad, como si temiera romperme. Yuridia, no sé qué nos depara el futuro, susurró, pero quiero descubrirlo contigo, asentí, con lágrimas en los ojos, no de miedo, sino de una alegría que no sabía que podía sentir, porque, aunque mi cuerpo aún temblaba ante lo desconocido, mi alma estaba lista para abrazar el amor y estaba a punto de descubrir que nunca era tarde para vivirlo. El abrazo de Misraim en el Zócalo, bajo el cielo nocturno lleno de música y luces, fue como un ancla que me mantuvo en tierra firme, pero también un recordatorio de que estaba navegando en aguas desconocidas a mis 40 años, cada gesto suyo su mano en la mía, su voz susurrando mi nombre era una puerta que se abría hacia un mundo que nunca había explorado, un mundo que me llenaba de vida, pero también de un miedo que no podía ignorar. Las palabras que escribí en mi cuaderno "Merezo amar, merezo ser amada", se habían convertido en mi mantra, pero ponerlas en práctica era como caminar por una cuerda floja, con el abismo de mi inexperiencia bajo mis pies. Cada noche, al volver a mi departamento, con el aroma a café y manzanilla impregnado en el aire, me miraba en el espejo y veía a una mujer que estaba cambiando, pero también a una niña asustada que temía no estar a la altura. Misraim seguía siendo mi guía, paciente y constante, como un faro que nunca se apagaba. Me invitaba a paseos por la ciudad, a cafés en pequeños lugares que olían a pan recién horneado, a eventos donde compartíamos nuestra pasión por los libros y los niños. Cada encuentro era un paso hacia adelante, un desafío a mis miedos, pero también notaba que él quería más, no por presión, sino porque lo que sentíamos crecía, y yo también lo quería, aunque no sabía cómo expresarlo. Una tarde, mientras caminábamos por el Parque México, con el aroma a jazmín y tierra húmeda llenando el aire, se detuvo y me miró con una seriedad que no había visto antes. Yuridia, quiero ser honesto, dijo tomando mis manos. Siento algo muy fuerte por ti, algo que no sentía desde hace años, pero no quiero que hagas nada que no quieras. Tú decides cómo seguimos. Mi corazón latía tan fuerte que temía que lo escuchara, pero su honestidad me dio valor. Yo también siento algo por ti, Misraim, respondí, con la voz temblando, pero tengo miedo. No sé cómo hacer esto. Esa confesión, aunque ya la había compartido antes, seguía siendo un peso que cargaba, pero esta vez, en lugar de retroceder, Misraim me abrazó con una suavidad que me hizo sentir segura. No tienes que saber, Yuridia, susurró. Podemos descubrirlo juntos, un paso a la vez. Sus palabras eran un bálsamo, pero también un recordatorio de que el amor venía con vulnerabilidad, y eso era algo que aún me costaba aceptar. Esa noche, en mi departamento, escribí en mi cuaderno: no dejaré que el miedo me detenga. Quiero sentir, quiero vivir. Pero las dudas seguían allí, susurrándome que mi inexperiencia podía arruinarlo todo, que alguien como Misraim merecía a una mujer que supiera cómo amar, no a una niña asustada que apenas comenzaba a aprender. Una tarde, mientras organizaba un taller en la escuela, Laura notó mi distracción. Yuridia, estás enamorada, ¿verdad?, dijo, con una sonrisa que era más cómplice que curiosa.
Se te nota en la cara, en cómo sonríes cuando hablas de ese Misraim. Me sonrojé, incapaz de negarlo. No sé si es amor, Laura, respondí, mirando al suelo, pero siento algo que nunca he sentido antes, y me asusta. Ella rió, con una calidez que me reconfortó. El amor siempre asusta, Yuridia, pero es lo más bonito que hay. No lo dejes ir por miedo. Ese hombre te mira como si fueras un tesoro. Sus palabras eran un eco de las de Cassandra, y por primera vez comencé a creer que tal vez podía ser suficiente, que tal vez mi inexperiencia no era una barrera insuperable. Misraim me invitó a un nuevo evento, una lectura al aire libre en el Jardín Botánico de Chapultepec. Mientras escuchábamos a los niños leer cuentos, sentados en el césped, con el aroma a flores y tierra fresca, sentí que estaba en un lugar donde podía ser yo misma. Él se sentó a mi lado, y cuando nuestras manos se rozaron, no me aparté. Dejé que su calor me envolviera, que su presencia me recordara que estaba viva. Después del evento, me invitó a cenar en su casa. «Solo cena, Yuridia», dijo, con una sonrisa que me tranquilizó. «Sin presiones. Solo quiero pasar más tiempo contigo». Acepté, aunque mi estómago estaba lleno de mariposas que no sabía cómo controlar. Su departamento era acogedor, con estanterías llenas de libros, fotos de sus hijos y un aroma a café que me hacía sentir en casa. Mientras preparaba una pasta con salsa de tomate, hablaba con entusiasmo sobre los niños, sobre los libros que estaba leyendo, sobre la vida que quería construir. Yo lo escuchaba, fascinada, pero también nerviosa, porque sabía que esta cena era más que una simple comida. Cuando nos sentamos a la mesa, con la luz suave de una lámpara iluminando su rostro, sentí que estaba en un momento decisivo. «Yuridia, quiero que sepas que no busco cambiarte», dijo mirándome a los ojos. «Me gustas tal como eres, con tus miedos, con tu historia, pero quiero estar contigo, si tú quieres». Mi garganta se cerró, y por un momento temí que las lágrimas me traicionaran. «Quiero estar contigo, Misraim», logré decir, «pero tengo miedo de no saber cómo». Él tomó mi mano, con una suavidad que me hizo sentir segura. «No tienes que saber, Yuridia. Podemos aprender juntos. No hay prisa». Sus palabras eran un regalo, pero también un desafío, porque, aunque mi corazón quería lanzarse, mi cuerpo seguía atrapado en el miedo. Después de la cena, nos sentamos en su sofá, con una música suave de fondo, y él me abrazó. No era un abrazo exigente, sino uno que me hacía sentir protegida, como si pudiera ser yo misma sin temor a ser juzgada. Pero cuando intentó besarme, me tensé, y él lo notó. «Lo siento», murmuré, mirando al suelo. «No es que no quiera, es que... no sé cómo». Él sonrió, con una ternura que me desarmó. «No hay prisa, Yuridia. Tenemos todo el tiempo del mundo». Esa noche, en el camino de regreso a casa, no podía dejar de pensar en él. En el autobús, con las luces de la ciudad pasando por la ventana, sentí que estaba en un cruce de caminos. Podía seguir escondiéndome, dejando que el miedo me mantuviera encerrada en mi soledad, o podía arriesgarme, dejar que Misraim me mostrara lo que era el amor. Cuando llegué a mi departamento, saqué mi cuaderno y escribí: «No quiero tener miedo, quiero sentir, quiero vivir, quiero amar». Era una declaración, una promesa a mí misma de que no dejaría que mi inexperiencia me definiera. Pero también sabía que el amor venía con vulnerabilidad, y eso era algo que aún me costaba aceptar. Una tarde, mientras hablaba con Cassandra por teléfono, le conté sobre la cena, sobre mi miedo, sobre la paciencia de Misraim. «Yuridia, ese hombre es un regalo», dijo, con lágrimas en la voz. «No todos tienen la bondad, la paciencia que él te está mostrando. Déjate querer, hermana. Mereces esto».
Sus palabras me dieron fuerza, pero también sabía que el próximo paso dependía de mí. Quería estar con Mizraim, quería aprender a amar, pero el miedo seguía allí, susurrándome que podía arruinarlo todo. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde mi ventana, con el aroma a café llenando mi departamento, tomé una decisión. No dejaría que el miedo me detuviera, porque, aunque mi cuerpo aún temblaba ante lo desconocido, mi alma estaba lista para abrazar el amor, y estaba a punto de descubrir que nunca era tarde para vivirlo. La decisión de no dejar que el miedo me detuviera era como una semilla plantada en mi corazón, pero hacerla crecer requería un coraje que aún estaba aprendiendo a encontrar. A mis 40 años, cada encuentro con Mizraim era una mezcla de alegría y temor, como si estuviera caminando por un puente frágil sobre un abismo. Sus palabras, su paciencia, su forma de mirarme como si fuera alguien digna de amor, me hacían sentir viva, pero también expuesta, vulnerable, de una manera que nunca había experimentado. Cada noche, al volver a mi departamento, con el aroma a café impregnado en el aire y el silencio de mi soledad como un eco, abría mi cuaderno y escribía: merezco amar, merezco ser amada. Pero esas palabras, aunque poderosas, no podían borrar el pánico que me invadía cada vez que imaginaba dar un paso más hacia la intimidad. Mizraim seguía siendo mi guía, constante y gentil, como una luz que nunca titilaba. Me invitaba a paseos por la ciudad, a cafés en pequeños lugares que olían a pan recién horneado, a eventos donde compartíamos nuestra pasión por los libros y los niños. Cada encuentro era una lección en valentía, un recordatorio de que podía ser más que la mujer tímida que se escondía detrás de sus gafas y su moño. Una tarde, mientras caminábamos por las calles empedradas de Coyoacán, con el aroma a elotes asados y flores frescas llenando el aire, se detuvo frente a un puesto de libros usados. «Mira esto, Yuridia», dijo, sosteniendo una novela romántica con una portada gastada. «Es de las que evitas, ¿verdad?», rió, con una calidez que me hizo sonrojar. «Sí, me dan miedo», admití, mirando al suelo. «Me hacen sentir expuesta». Él me miró con una ternura que me desarmó. «A veces, estar expuesto es lo que nos hace sentir vivos», dijo, y sus palabras resonaron en mí como un eco de mi propia carta. Esa noche, en mi departamento, llamé a Cassandra. Necesitaba su voz, su consejo, su fuerza. Le conté sobre los encuentros con Mizraim, sobre cómo su paciencia me hacía querer arriesgarme, pero también sobre el miedo que aún me paralizaba. «Yuridia, estás enamorada», dijo, con una risa que era puro cariño. «Y eso es aterrador, pero también es lo más bonito que te puede pasar. Mizraim no te está pidiendo que seas perfecta, te está pidiendo que seas tú». Sus palabras eran un bálsamo, pero también un desafío. «¿Y si no sé cómo ser yo en esto?», pregunté con la voz temblorosa. «Lo aprenderás, hermana», respondió. «El amor no es algo que sabes hacer, es algo que vives un paso a la vez». Colgué el teléfono con el corazón más ligero, pero también con una certeza. No podía seguir escondiéndome detrás de mis miedos. Los días siguientes fueron una prueba de voluntad. Mizraim me invitó a un nuevo evento, una lectura al aire libre en el Parque México, donde los niños de la escuela recitaban poemas que habían escrito. Mientras lo veía interactuar con ellos, con esa paciencia y calidez que tanto admiraba, sentí un deseo que no podía ignorar. Quería estar cerca de él, no solo como amiga, sino como algo más. Pero ese deseo venía acompañado de un pánico que me hacía retroceder. Después del evento, me invitó a su casa para tomar un café. «Solo café, Yuridia», dijo, con una sonrisa que me tranquilizó. «Quiero pasar más tiempo contigo.
Acepté, aunque mi estómago estaba lleno de mariposas que no sabía cómo controlar. Su departamento era un refugio acogedor, con estanterías llenas de libros, fotos de sus hijos y un aroma a café que me hacía sentir en casa. Mientras preparaba el café, hablaba con entusiasmo sobre los niños, sobre los poemas que habían leído, sobre la vida que quería construir. Yo lo escuchaba, fascinada, pero también nerviosa, porque sabía que este momento era diferente. Cuando nos sentamos en su sofá, con la luz suave de una lámpara iluminando su rostro, sentí que estaba en un cruce de caminos. Yuridia, quiero que sepas que me importas mucho, dijo, mirándome a los ojos. No busco apresurarte, pero quiero estar contigo si tú quieres. Mi garganta se cerró, y por un momento temí que las lágrimas me traicionaran. Quiero estar contigo, Misraim, logré decir, pero tengo miedo. No sé cómo hacer esto. Él tomó mi mano con una suavidad que me hizo sentir segura. No tienes que saber, Yuridia. Podemos aprender juntos. No hay prisa. Sus palabras eran un regalo, pero también un desafío, porque, aunque mi corazón quería lanzarse, mi cuerpo seguía atrapado en el miedo. Después del café, nos quedamos en el sofá, con una música suave de fondo, y él me abrazó. No era un abrazo exigente, sino uno que me hacía sentir protegida, como si pudiera ser yo misma, sin temor a ser juzgada. No era un abrazo exigente, pero cuando intentó besarme, me tensé, y él lo notó. Lo siento, murmuré, mirando al suelo. No es que no quiera, es que no sé cómo. Él sonrió, con una ternura que me desarmó. No hay prisa, Yuridia, tenemos todo el tiempo del mundo. Esa noche, en el camino de regreso a casa, no podía dejar de pensar en él. En el autobús, con las luces de la ciudad pasando por la ventana, sentí que estaba en un momento decisivo. Podía seguir escondiéndome, dejando que el miedo me mantuviera encerrada en mi soledad, o podía arriesgarme, dejar que Misraim me mostrara lo que era el amor. Cuando llegué a mi departamento, saqué mi cuaderno y escribí: no quiero tener miedo, quiero sentir, quiero vivir, quiero amar. Era una declaración, una promesa a mí misma de que no dejaría que mi inexperiencia me definiera, pero también sabía que el amor venía con vulnerabilidad, y eso era algo que aún me costaba aceptar. Una tarde, mientras ayudaba a Laura con un evento en la escuela, ella notó mi distracción. Yuridia, estás enamorada, ¿verdad?, dijo, con una sonrisa pícara. Se te nota en la cara, en cómo sonríes cuando hablas de ese Misraim. Me sonrojé, incapaz de negarlo. No sé si es amor, Laura, respondí, mirando al suelo, pero siento algo que nunca he sentido antes, y me asusta. Ella rió, con una calidez que me reconfortó. El amor siempre asusta, Yuridia, pero es lo más bonito que hay. No lo dejes ir por miedo. Ese hombre te mira como si fueras un tesoro. Sus palabras eran un eco de las de Cassandra, y por primera vez comencé a creer que tal vez podía ser suficiente, que tal vez mi inexperiencia no era una barrera insuperable. Misraim me invitó a un nuevo encuentro, esta vez a un concierto en el Zócalo, un evento al aire libre con música que llenaba la plaza de vida. Mientras escuchábamos las canciones, con el aroma a comida callejera y el bullicio de la ciudad a nuestro alrededor, él me tomó de la mano. Esta vez no me tensé, dejé que su calor me envolviera, que su presencia me recordara que estaba viva. Cuando una canción lenta comenzó, él se acercó y me abrazó, con suavidad, como si temiera romperme. Yuridia, no sé qué nos depara el futuro, susurró, pero quiero descubrirlo contigo. Asentí, con lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de una alegría que no sabía que podía sentir, porque, aunque mi cuerpo aún temblaba ante lo desconocido,
Mi alma estaba lista para abrazar el amor y estaba a punto de descubrir que nunca era tarde para vivirlo. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver este video. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbanse al canal para compartir más historias significativas con nosotros. Que Dios los acompañe.